deja la calificación tan grave en nuestro país de lo que son las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y las torturas. Cuando usted oye la narración que hacen ellos al detalle, es un mecanismo y un procedimiento que en las investigaciones que nosotros hemos hecho desde el tiempo de la Inquisición hasta la presente fecha, hay una metodología continua y sostenida para ello. Y de aquí en adelante dejamos ante esta primera introducción como palabras de apertura de este evento tan importante, en donde tenemos la presencia de víctimas como la señora Molly de la Sota, el diputado Renzo Prieto, la señora Meudis Ocio, y además de ello, todas las personas que vamos a tener a través de las diferentes conexiones que podrán hacer sus preguntas respectivamente. De aquí en adelante es un privilegio y un honor que este evento se esté realizando con estas personas que nos están acompañando, y dejo a la apertura de este evento al excelentísimo embajador Carlos Vecchio para que aperture, y posteriormente al excelentísimo Gustavo Tarre. Adelante, embajador. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, comisionado Prada, por esta oportunidad, por acompañarnos el día de hoy. En nombre del gobierno interino de Venezuela, pues quiero darle la bienvenida a todos los miembros del cuerpo diplomático y miembros de la comunidad internacional que nos acompañan el día de hoy. Muy agradecido que estén con nosotros, y por supuesto quiero, como venezolano, agradecer en lo personal a el diputado Renzo Prieto, a Meudi de Albán y a Molly de la Sota por estar aquí, por seguir levantando su voz, por tener esa fuerza de hablar por muchas víctimas y por muchos familiares que han sido afectados por la violación de los derechos humanos. Eso requiere coraje, eso requiere amor patrio, pero eso también requiere ese amor por Venezuela para que lo que está sucediendo no continúe. Y ustedes son para nosotros una fuerza fundamental para seguir en la lucha. Yo en lo personal se los agradezco porque sé que no es fácil, sé que lo que han estado sometidos ha sido muy difícil, y siempre existen riesgos para ustedes y para su familia, como ha existido para todos quienes hemos sido perseguidos. Así que en lo personal quiero darle las gracias por el valor que siguen teniendo, su coraje y por el amor a Venezuela. A mí me tocó en el año 2014 salir perseguido de Venezuela. Yo también tengo ya no una sola orden de captura, tengo varias órdenes de captura dentro de Venezuela. Y en el 2014, cuando aumentaba la represión, que me trataron de capturar, yo me tuve que esconder. Pasé varios meses escondido en clandestinidad dentro de Venezuela. Y eso me obligó luego a tomar una decisión, y yo siempre lo digo y lo repito, la más difícil de mi vida: dejar a mi país por la manera de cómo pienso políticamente. Porque si no, hoy estuviera preso, y a lo mejor estuviera muerto, y a lo mejor también hubiese sido torturado. Pero estar en el exilio también es una forma de persecución y de tortura y de sufrimiento, de apartarte de tus seres queridos, de tus familiares, de tu patria, de lo que tú quieres hacer en la vida. Pero siempre he dicho que otros venezolanos han estado o están en una situación mucho más compleja y mucho más difícil, y nos corresponde a nosotros, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en el exilio, sumar nuestro grano de arena para darle una mano a esos hermanos venezolanos que están en una condición mucho más compleja. Y desde el 2014 me tocó, junto a cientos de venezolanos, ONGs, familiares, etcétera, denunciar lo que venía pasando en Venezuela, ¿no? Y era difícil ese terreno en el año 2014, de la violación de los derechos humanos y cómo eso venía aumentando, ¿no? Y a veces, pues, yo veía cierta resistencia en determinados escenarios, esferas, organizaciones. Pero esa lucha de nosotros nunca cesó. Y yo debo reconocer
en este esfuerzo a ese valor de las familiares, de las víctimas, de su entorno, de la ONG, de los venezolanos y de las organizaciones que defienden los derechos humanos en nuestro país, que siempre han sido persistentes y han luchado para que lo que está ocurriendo en Venezuela se conozca en el mundo. Y también debo agradecer a muchos países de la comunidad internacional y ONGs internacional que nos han dado una mano en este momento tan complejo que vive Venezuela, particularmente con respecto a los derechos humanos y organizaciones e instituciones que buscan defender a los derechos humanos. En otras palabras, sin ellos esto no hubiese sido posible de avanzar en que el mundo conociera las atrocidades que se cometen en nuestro país. Pero recientemente acabamos de tener un informe de lo que se denomina la misión de verificación de hechos, el Fact-Finding Mission de la ONU, esta institución independiente de la ONU, de expertos, que por primera vez, y por eso creo que este informe marca un antes y un después, por primera vez dice claramente que hay responsabilidades directas de Nicolás Maduro y de su entorno directo de cometer delitos de lesa humanidad. Por primera vez, casos documentados de primera fuente donde narra estos atropellos. Yo cuando leo mucho del texto de lo que está allí, las declaraciones, y escucho cuando dicen, es que me metieron electricidad en los genitales, o me ahogaron hasta casi asfixiarme, o me golpearon hasta ocasionarle la muerte a esa persona, o seguir torturas físicas a ellos y a sus familiares. Y uno dice, ¿cómo puede estar pasando esto en el siglo XXI? Y ese informe, lo que destaco es que viene de un ente independiente. Ya no somos nosotros, si se quiere, por tener una posición firme en defensa de esto desde hace mucho tiempo, quienes los estamos diciendo. Ya hay terceros independientes que claramente reconoce que hay un patrón sistemático de persecución en Venezuela. Y esa persecución no solo va contra quienes somos políticos, no, va contra toda la sociedad venezolana que se opone a la dictadura. Va contra militares, que es el caso de Luis de la Sota. Su hermana está aquí y ya va a narrar todos los aspectos de lo que han sufrido los militares detenidos. Va contra periodistas, a quienes se les detiene, se les persigue, a quienes se les cierran medios de comunicación. Va contra los médicos, quienes defienden la carencia de insumos médicos en nuestro país, sobre todo de equipos para poder enfrentar la pandemia. Va contra quienes hoy están protestando porque no encuentran comida o porque no tienen gas. Es decir, es un patrón sistemático. Y lo resumo en una frase del experto que presentó ese informe de la Misión de Derechos Humanos, Francisco Cox. Francisco decía que el objetivo de la dictadura es eliminar a la oposición. Y cuando digo a la oposición me refiero a la expresión de esa sociedad democrática que se opone a una dictadura, quien ha utilizado los crímenes de lesa humanidad para permanecer en el poder, porque no tiene respaldo popular. Y su única herramienta es la represión. Mucha gente me pregunta, Carlos, ¿y por qué ha durado tanto el régimen de Maduro? Bueno, porque es un régimen que no le importa asesinar al venezolano para mantenerse en el poder, porque comete delitos de lesa humanidad. Y por eso es tan duro y ha sido tan compleja esta lucha. Entonces este informe es una reivindicación para las víctimas y ha sido posible gracias al esfuerzo, a su coraje, gracias a sus familiares, a las ONGs de derechos humanos, a los periodistas, a los medios de comunicación y a esa comunidad internacional que nos ha dado una mano importante. Ahora bien, tenemos el informe, tenemos los hechos, nadie los cuestiona. La pregunta es, ¿qué hacemos entonces? ¿Los ignoramos? ¿No existen? ¿O tomamos acciones que nos lleven a nosotros a un proceso de reivindicación, de indemnización a las víctimas y de parar la injusticia? Porque lo más grave, quiero que esto les quede muy claro a toda la comunidad internacional, es que este informe de la misión
del Fact-Finding Mission de la ONU. Se trata de hechos no que quedaron en el pasado y que sucedieron en un momento y ya dejaron de cometerse, no. Y esto es lo más delicado. Lo más delicado es lo que no dice el informe, que mientras nosotros hablamos y estamos haciendo este foro, los delitos de lesa humanidad, los crímenes que comete Maduro aún continúan. Y aún continúan deteniéndose venezolanos y se siguen torturando y asesinando venezolanos en este momento. De manera que no son hechos pasados, sino hechos futuros, o hechos que están ocurriendo en este momento que nos lleva a nosotros con mayor firmeza a avanzar hasta que nosotros podamos detener esto. Y siento que allí hay una responsabilidad compartida. Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, existe la obligación moral, no solo de los venezolanos, por supuesto, pero también de esta comunidad internacional a que nos siga acompañando y aumentar los esfuerzos para poder buscar una salida a la crisis que tiene Venezuela, porque definitivamente solo no podemos. En ese sentido, esa política que se ha llevado de sancionar a quienes reprimen y cometen delitos de lesa humanidad o violación a los derechos humanos es una política acertada. Estados Unidos ha avanzado en ese sentido y lo invitamos a profundizarla. Hemos visto también con buena decisión la posición de la Unión Europea de modificar su texto de sanciones para hacerlo más flexible y más rápido para que podamos nosotros sancionar a quienes hoy violan los derechos humanos. También hemos visto una respuesta de el Reino Unido que se mueve hacia una legislación que busca perseguir también a los violadores de derechos independientemente de donde estén ocurriendo estos hechos. Y también ese informe invita no solo a utilizar la Corte Penal Internacional, sino también pedir la activación de la justicia internacional a los distintos países para poder frenar y hacer responsables y llevar a la justicia a quienes hoy siguen atropellando el pueblo de Venezuela. Así que yo siento que en pleno siglo XXI nosotros no podemos permitir que en este hemisferio se sigan cometiendo delitos de lesa humanidad. Pensábamos que eso había quedado en el siglo pasado, pero vemos cómo lamentablemente se profundizan en este hemisferio y por lo tanto la invitación es a que asumamos juntos una lucha para que Venezuela pueda vivir en paz, para que podamos frenar la comisión de delitos de derechos humanos, para que podamos reivindicar e indemnizar a las víctimas y sobre todo para que no nos vuelva a pasar nunca más. Esto no lo podemos hacer solo. Solamente las víctimas, sus familiares, no es suficiente. Requerimos del apoyo decidido en este momento tan complejo que vivimos de la comunidad internacional para que Venezuela pueda caminar hacia un rumbo democrático donde se respeten los derechos humanos y donde podamos vivir en un continente completamente libre. Muchísimas gracias, les agradezco su presencia y mi abrazo solidario a quienes hoy nos acompañan como víctimas acá, para que ustedes de primera mano escuchen su testimonio. Muchísimas gracias. Embajador, y ahora le damos la bienvenida para que tome la palabra al excelentísimo embajador Gustavo Tarre. Adelante, embajador. Muchísimas gracias, excelentísimo Humberto. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento muy especial a los familiares de las víctimas, a Molly, a Maudi y a una víctima de cuerpo presente, que es el caso de Renzo. Y sobre todo, muchas gracias a quienes no son venezolanos, a quienes están viendo esta situación desde afuera. Ayer, como ustedes saben, culminó la Asamblea General de la OEA y si ustedes me preguntan, saque una idea importante de esa asamblea, sobre todo en relación a Venezuela, yo tomaría una frase de la canciller de Colombia, que se dice que se fue el video y no quiere volver. Vamos a ver. Aquí está. Una frase de la canciller de Colombia, la señora Blum, que dijo que frente a la situación venezolana no había derecho a la indiferencia. Y este es quizás el tema más importante que gira en torno a este evento, porque están las víctimas
que alzan la voz con mucha fuerza, pero es muy importante que ese mensaje llegue a quienes tienen oportunidad de incidir sobre el futuro de Venezuela, y es fundamentalmente a los gobiernos y a la comunidad internacional. A la comunidad internacional en su conjunto, lo que incluye a los medios de comunicación, incluye a los parlamentos, incluye a los gobiernos, incluye a las ONG a nivel internacional. Entonces, el testimonio de las víctimas es un elemento fundamental, pero como lo recordaba con acierto el embajador Vecchio, ese informe, ese clamor de las víctimas, no es un clamor en contra de hechos aislados, no es un clamor en contra de excesos policiales. Todos sabemos que en todas partes del mundo, en algunos países muy pocos, en otros con más frecuencia, hay cuerpos represivos que se exceden y a la hora de interrogar a un sospechoso se les va la mano y llegan al maltrato físico, llegan a la tortura. Esas denuncias han existido en todas partes del mundo. Y la gran diferencia con el caso venezolano ahora y con otras, y como ha ocurrido en otras oportunidades, es que hay una certificación internacional de que no se trata de excesos policiales. No se trata que a un funcionario se le fue la mano. Se trata que hay una política de Estado en el sentido de reprimir, de torturar, de asesinar. Y el informe hace mención muy específica de casos como el de Fernando Albán, donde la hipótesis del suicidio es absolutamente descartada. Y lo más importante, donde se establece que en la cadena de mando del Estado venezolano, desde el presidente de la República, pasando por los ministros y luego por quienes dirigen los cuerpos represivos, hay una responsabilidad que permite hablar de una política de Estado. No son hechos casuales. Las decisiones de quién debe morir y quién no, y quién puede sobrevivir, a quién hay que torturar. Y la tortura no solamente busca, como uno tiene la idea originalmente, quizás con una visión infantil, de que se tortura a alguien para que suelte información, para que dé información a los cuerpos represivos en relación a actividades que el torturado ha desarrollado. Es también la función de amedrentar, que sepan los demás lo que les puede ocurrir si en algún momento caen en manos de los cuerpos represivos. Y por eso se hace una represión muy selectiva. No están presos todos los dirigentes políticos. No son torturados todas las personas que podrían tener información. Se toman algunos casos y el énfasis en el estamento militar es muy, muy explicable. Allí es donde hace falta que el miedo hunda de la peor manera. Es decir, cuando se tortura no solamente a quien supuestamente ha incurrido en alguna actividad que no le gusta al gobierno, sino a los familiares, a los hijos. Bueno, eso tiene un solo objetivo, que es amedrentar, es sembrar el miedo. Y todo ese esquema diabólico es muy importante que la comunidad internacional lo conozca. Y así como este informe de más de 400 páginas de la misión de esclarecimiento de hechos de las Naciones Unidas tiene un valor inmenso, el mismo valor tiene el testimonio de las víctimas y en la idea de que no se trata de expresiones aisladas, sino que se está describiendo lo que es una política del Estado. Yo, bueno, no hablo más porque precisamente venimos aquí a oír a las víctimas, no hacer introducciones demasiado largas, pero con lo dicho por Humberto, por Carlos Vecchio, creo que estaba suficientemente planteado el problema y que podemos pasar a la segunda fase de este evento. Gracias. Gracias, excelentísimo embajador Arre, por esas palabras y sobre todo que trae a colación esas palabras a la vez de lo que dijo la embajadora, que no podemos ser indiferentes ante la situación de Venezuela. Y como siguiente punto, tenemos entonces ya para entrar en el foro de lo que hablan las víctimas, el testimonio del diputado Renzo Prieto. Adelante, diputado. Buenos días a todos los presentes, los compañeros
pues, se han conectado y para escuchar el foro. Pues bien, como lo decía el embajador Tar, pues todas estas situaciones de los presos políticos, de la violación de derechos humanos, no son situaciones aisladas ni casos aislados, sino es una política de Estado que tiene el régimen para poder oprimir y sembrar terror en la sociedad, en todos los ciudadanos. Pues más de 4 años y medio que he pasado en prisión y muchos años más de persecución, detenciones, amenazas, incluso de muerte por grupos colectivos y demás. Pero aquí seguiré luchando por la libertad del país porque no queda de otra y cada día pues que pasa se agudiza más la crisis y por ende pues no debemos dejar de luchar, sino debemos continuar hasta lograr la libertad del país para acabar con toda esta tortura y que viven todos los venezolanos en la nación y principalmente aquellos que son privados de libertad injustamente. En todo este tiempo pues estuve en sedes de 2 de las policías, pues, digamos, más temidas, una de las más temidas del país, que son el SEBIN y la actual, la FAES. No son las únicas, porque entre esas también está el DIGESIN, que no se sabe cuál es peor, para algunas peor una más que la otra, pero igual la maldad y la crueldad reina en cualquiera de esas sedes. Y es que en el SEBIN y en el FAES no hay mucha diferencia a lo que se vive o lo que se sufre en esas instalaciones o en esas sedes policiales. Y hablamos de que es una política de Estado porque en el SEBIN pues es una sede que ya se conoce como, o unos lugares que se conoce de tortura. Esta foto que recién ven es una foto que me llegó digamos, después de haber salido del FAES al tiempo, y es donde me encontraba ya en un calabozo de máximo 5 metros cuadrados, con 2 compañeros que fueron detenidos junto conmigo el 10 de marzo de este año, y en el cual pues, nos encontramos con 3 presos más, uno de ellos político todavía, de Maracaibo, teniendo menos de 1 metro cuadrado para convivir todos los días. En ese calabozo, sin luz, no tenía bombillo, un bombillo que estaba en el pasillo de afuera, no podíamos salir de allí simplemente al baño si es que nos dejaban salir, a veces podía ser regular, a veces teníamos que esperar días para poder ir al baño, haciendo nuestras necesidades en el calabozo y teniéndolas allí con nosotros. En esa sede, pues bueno, no daban derecho a la alimentación, ni al agua, nada. Si alguien nos podía proveer de estas cosas desde el exterior, como familiares y amigos, podíamos comer, de resto no, ellos no eran proveedores de este tipo de alimentos ni de líquidos para poder mantenernos sanos y vivos. En estos lugares, pues, se vive mucho lo que es la amenaza a los presos. Si me pondría a describir tantas cosas que se viven, yo creo que no terminaríamos nunca. Pero para describir algunas, podríamos hablar de las amenazas de los presos y de muerte, donde decían que de pasar algo en el país, de suceder algo, nos pudieran asesinar, nos pudieran meterse con nuestros familiares, amenazarnos con torturas. La siguiente foto que acabo de pasar demuestra el tema del trato a través de la tortura física con palos, donde esa persona pues fueron golpeadas, o son imágenes del helicoide, mientras yo estuve allá recluido, de compañeros presos, y no son torturas solo a presos políticos, sino a todos los presos. Es vuelvo y repito, una política de Estado, ya que no sufre solo el preso político, sino todos ciudadanos que se encuentran privados de libertad incluso. Y de tanto ser golpeados con tubos, con palos, pues terminan sus glúteos de esa forma, morados totalmente, de arriba a abajo y de lado a lado. Son un minuto siendo golpeados por estos funcionarios. Tenemos las amenazas psicológicas, las amenazas de muerte, las amenazas de que van a detener a otros familiares, las amenazas de cualquier índole para infligirnos dolor, y que esta tortura psicológica pues nos ha llevado incluso a acabar con nuestras vidas. Hablamos de la muerte que ahorita viene la señora esposa familiar del concejal Albán, que el mismo régimen dirá que es algo aislado. Y yo digo, ¿cómo hacer aislado el asesinato de Estado y dentro de las cárceles cuando tenemos la muerte no solo del concejal Albán, tenemos el asesinato producto de la tortura psicológica, compañero de caso, señor Rodolfo González, quien fue hallado muerto en su calabozo el 12 de marzo del 2015. Tenemos el concejal Carlos Andrés García, que falleció en el 2017 en una de las cárceles del SEBIN, en el estado de Barinas. Tenemos la muerte bajo tortura, que fue muy notoria, del
del capitán de corbeta Acosta Arévalo, y así de muchos que han muerto en prisión, de ellos presos políticos, y muchos otros presos que ni siquiera tendremos un número exacto de cuántos podrán haber fallecido. Otra de las violaciones que vivimos en estas cárceles, ya dije de la privación de comida y alimentos, son las torturas a través de choques eléctricos que se dan en varias partes del cuerpo, especialmente en las zonas sensibles como los genitales, la violencia sexual, haciendo énfasis a las mujeres, desnudándolas delante de los funcionarios, sean hombres, sean mujeres, incluso hasta cometiendo violación, que no solo en este caso pues ha sido con mujeres únicamente, sino que lo han hecho con hombres. También nos han mantenido en lugares, nos han vendado a los privados de libertad, a los presos políticos, a los ojos con papel periódico y con cinta adhesiva o tirros o cualquier otro material sosteniendo ese papel periódico para evitar que el privado de libertad del preso político, el que se encuentra secuestrado por este régimen, pueda ver, siendo colgado en rejas, tubos, con sus brazos amarrados con cualquier material, cuerda, alambres, sobre su cabeza y en varias oportunidades de estos hechos, incluso sin tocar el suelo, con los pies, estando totalmente colgados, esposados a camas, a rejas, a tubos, con pulpos, que son cosas que se nos ponen en el centro del cuerpo, esposados a las manos, a columnas que se encuentran en, digamos, celdas, pero no son celdas, sino en lugares que han convertido como celdas, ya que en el SEBIN, al llegar en la sede del helicoide, es un lugar que nos distinguimos del día y la noche. Es totalmente un lugar pequeño, que uno podía caminar máximo, no sé, 300 metros al día, era un pasillo de 30 metros de largo a lo mucho, por otro de 15, y ya, ahí vivíamos en el calabozo, y pensaba que era lo mínimo que podía haber caminado en mi vida, hasta que llegué al FAES, y lo máximo que podía caminar al día era como 30 pasos, y eso para poder hacer mis necesidades dentro del calabozo, y a lo mucho cuando salía a un baño, si se me permitía. En estos lugares, pues, al no haber condiciones, no haber más celdas, terminaron usando celdas de calabozos, terminaron usando baños como calabozos, terminaron usando una serie de lugares que no son aptas para la reclusión de privados de libertad, metiendo allá a los presos políticos, incluso extorsionándolos, creando celdas que tenían el nombre como olla de presión, donde no podían dormir acostados ni sentados, sino metían varios presos en una celda de menos de 2 metros cuadrados, incluso de 1, donde tenían que permanecer de pie. Y si no pagaban X cantidad de dinero como extorsión, no se les permitía ir a otro lugar para poder, entre comillas, estar más cómodo, ya que eso es lo que hablan ellos, de buscar comodidad, pero en ese lugar, pues lamentablemente, bajo la situación o bajo el lugar que permanezcas detenido, siempre estás mal. Y hay otros que se encuentran en peores condiciones, en peores situaciones. Se le aficha a la gente con insecticidas, con bolsas, con métodos de ahogamiento, presos como un compañero polichacao que nos contaba en esos lugares las torturas que eran propinadas, vía uno incluso, en uno de los pasillos como era vendado pues sus ojos, sus manos esposadas sentado en el suelo y sus pies también amarrados, permaneciendo en esa posición sentado en un pasillo por varios días sin poder ir al baño, sin poder alimentarse, infringiéndole mucho dolor a este compañero, funcionario de la policía de Chacao, de aquí, de la ciudad capital de Caracas, en Venezuela. Y no basta con esto, sino que más allá de la tortura, lo que podamos vivir los privados de libertades y a los familiares que en sus visitas son obligados a desnudarse, son incluso extorsionados, a muchos se les ha pedido dinero para poder recibir o darle visita y poder dejar ver pues a su familiar que se encuentra detenido. Son hechos que en el informe pues se aclaran algunos, con algunos testimonios, como bien lo decían ahí, con 200 y algo de casos, pero son miles casos que han pasado bajo estas situaciones. Son miles de venezolanos, cientos de miles de ciudadanos que lamentablemente han vivido la tortura, dentro y fuera de las cárceles, porque como siempre digo, ahí no sufre solo de tortura el privado de libertad, sino también la familia, al no tener información, al no tener incomunicación total y no saber a ciencia cierta qué le está pasando a su detenido.
En esta última prisión, pues, todo el tiempo que permanecí allí, estuve totalmente aislado, totalmente incomunicado. No pude hablar con mis familiares, con mis abogados, ni con ninguna persona del exterior, sino en una escasa oportunidad cuando me llamaron a tribunales, logré hablar con mis abogados, y en una oportunidad que me pidieron llamar a mis abogados, como a los 4 meses, para poder que viniera a visitarme. Cuando lo llamé, pues al final pues nunca me dejaron la entrada, siendo ellos quienes habían dicho que mi abogado podía visitarme. No le dejaron entrar. Y de poder ver al sol, no podía disfrutar de un sol, no podía disfrutar del aire libre, hasta después de 4 meses que me sacaron una oportunidad. Incluso en esta oportunidad, pues por salir y estar expuesto al sol, sufrí de leves quemaduras en el cuerpo, durando 3-4 días con ardor en los brazos y varias partes de mi cuerpo. Para terminar y darle el pase a los demás compañeros, a todos los que nos oyen, le pudiera pedir un total apoyo que se pueda manejar para con todos los detenidos que se encuentran en Venezuela, incluso los que han salido, ya que muchos viven en condiciones infrahumanas, degradantes, y necesitan mucho respaldo de nuestra parte. Necesitan todo el apoyo que les podamos brindar, ya que en esas condiciones se vive peor de lo que uno puede hablar, de lo que podamos decir, de lo que podamos expresar. Incluso es algo muy poco de lo que realmente se vive y se siente en esos lugares. Entonces, les pido ese apoyo, ese aporte, y que sigamos luchando, levantando la voz para lograr la libertad de ellos. Está bien los informes, está bien que todo lo que hagamos ha dado frutos, ha ayudado a denunciar y a catalogar como a estos que usurpan el poder en Venezuela, la clase de personas que son, unos criminales así, claro y raspado, porque eso es lo que son unos delincuentes y viles criminales que lo que hacen es asesinar al pueblo venezolano. Entonces buscar otros mecanismos, hacer mayor presión para lograr de una buena vez por todas la libertad de todos los presos políticos, y entendiendo que para consolidar incluso esta libertad, incluso que no haya más privados de libertad en Venezuela bajo hechos políticos y inocentes, es que nos ayuden a conquistar la libertad plena de nuestro país, de Venezuela, y salir de estos criminales que hoy usurpan el poder en nuestra nación. Pues muchas gracias a todos por oír, por estar presentes, y le cedo pues ahí el pase a nuestra compañera y amiga querida, que pues lamentablemente hoy sufren también una las pérdidas de su familiar y otra el encierro injusto de un ser querido. Gracias, diputado, por su testimonio muy revelador, y yo complementaría cuando usted habla de el tema dónde estuvo detenido con la FAES, y esto es simplemente como una información para las personas que nos están escuchando. Desde enero hasta la presente fecha, con lo que nosotros hemos documentado, desde el 1 de enero al 12 de octubre, las FAES han practicado al menos 377 ejecuciones extrajudiciales en todo el territorio nacional. Adicionalmente, otras 113 ejecuciones presuntamente perpetradas por dicho órgano. Sin embargo, las víctimas no han podido ser identificadas. O sea, hay más de 400 personas ejecutadas extrajudicialmente. A continuación, escucharemos ahora el testimonio de la señora Molly de la Sota. Adelante, señora de la Sota. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Molly de la Sota y soy hermana del capitán de navío Luis de la Sota, que es el caso número 13 de los 48 presentados en el informe de la Comisión Independiente de la Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas. En su caso, se identificaron patrones de violación de derechos humanos, que incluyen desaparición forzada de corto plazo, detención arbitraria, torturas y tratos crueles e inhumanos. Su caso refleja la situación por la que pasan los militares que son detenidos arbitrariamente en Venezuela y que están en contra del incumplimiento de la Constitución y de las leyes. Mi hermano y los 37 militares mencionados en este informe permanecen detenidos en celdas y sótanos insalubres, sin juicio y sin protección de sus derechos humanos. Hace 2 años y 5 meses, el 18 de mayo del 2018, fue detenido en su lugar de trabajo, sin orden de aprehensión, por 8 hombres fuertemente armados.
Fue trasladado a los sótanos de la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar llamada DIGESIN, en la zona urbana de Caracas. Entre 4 torturadores le posaron las manos hacia atrás, apretando fuerte sus muñecas hasta romper su piel. Le cubrieron la cabeza con una capucha y durante 4 días estuvo en el piso en un cuarto de tortura que llaman el Tigrito. Lo golpearon con palos de madera, le aplicaron gas lacrimógeno en el rostro, le aplicaron asfixia mecánica con bolsa plástica, electricidad, le restringieron alimentos, agua potable y acceso al sanitario. Lo torturaron para que se declarara culpable de conspirar e involucrar a la dirigente política de la oposición, María Corina Machado, en un golpe de Estado que evitaría las elecciones presidenciales. Fue presentado ensangrentado con sus ropas sucias ante la juez militar Claudia de Mogollón, quien le asignó un defensor público, pues no se le permitió comunicación ni con la familia ni con el abogado. Allí se declaró inocente y mostrando sus muñecas ensangrentadas y el cuerpo golpeado, denunció haber sido torturado. La juez dijo que eso no era de su competencia y la fiscal Keila Ríos nunca inició la investigación. La juez lo regresó de nuevo a manos de sus torturadores en la DIGESIN. Allí permaneció durante 32 días en un cuarto oscuro llamado el cuarto de los locos. Allí permaneció aislado en el piso como un animal, entre sus excrementos y miccionando en un envase de plástico. 5 meses y medio tardó la juez para firmar la defensa privada. En ese tiempo el defensor público solo lo visitó una vez y para decirle que mejor se declarara culpable y le reducirían la pena, lo cual no aceptó. El 1 de enero del 2020 lo sacaron de su celda, lo encapucharon y esposaron junto con aproximadamente 50 militares y fue trasladado a un nuevo sótano en la misma sede de la DIGESIN, al que llaman la Casa de los Sueños, un lugar con 16 celdas pequeñas con puertas de láminas de hierro, las cuales tienen una pequeña ventanilla por donde le pasan los alimentos. En su interior a veces permanecen entre 3 a 5 detenidos que deben de compartir un inodoro sin privacidad, teniendo que evacuar, dormir y comer en el mismo lugar. En el sótano no hay aire natural. En oportunidades les han quitado el aire acondicionado, convirtiéndolo en un horno, provocando crisis hipertensivas en varios detenidos. No tienen actividades recreativas ni deportivas, tampoco visitas conyugales. Pasan varios meses sin ver la luz del sol y solo acceden a la ducha una vez por semana. La oficina de la alta comisionada en Caracas logró ingresar a la DIGESIN después de un año de estar en Venezuela. El 12 de septiembre de este año entrevistaron a 13 privados de libertad de una población aproximada de 140 personas, entre ellos a mi hermano, quien les dijo que había permanecido en la celda con puertas de hierro cerradas durante 9 meses. La comisión recibió información sobre torturas y tratos crueles, así como el contagio por coronavirus. Muchos de ellos presentaron síntomas y no recibieron atención médica. Asimismo, le informaron que las 2 semanas previas a la visita los habían sacado a tomar sol y les permitieron bañarse durante 3 veces a la semana. Algunos militares sufrieron retaliación por haber sido entrevistados y por aparecer en el informe de la Comisión Independiente. Fueron ingresados en un cuarto del tamaño de una nevera de 60 por 60 centímetros, donde permanecieron parados o en posición fetal entre 24 a 72 horas, con restricción de alimentos, agua, sueño y aseo personal. En su segunda visita, 2 semanas después, la comisión preguntó por mi hermano y les informaron que había sido trasladado a un centro de reclusión en Fuerte Tiuna, en Caracas. Hasta los momentos no le han permitido visita familiar ni de abogados. Como resultado de las gestiones de la comisión en la DIGESIN, permitieron después de 7 meses la visita de un familiar durante 1 hora. Estas fueron filmadas mesa por mesa como un documental. En líneas generales, los familiares los encontraron más delgados, con pérdida de peso entre 10 a 15 kilos, demacrados, pérdida de cabello, pálidos, con problemas de salud. Después de la última visita de la comisión, ellos no han salido más al sol. Actualmente hay 132 militares prisioneros políticos en sótanos y celdas en diferentes centros de reclusión que ya tienen 7 meses sin visita familiar ni de abogados, muchos de los cuales permanecen en privación preventiva de libertad sin juicio desde hace 2, 3 y hasta 4 años. Otros han cumplido la pena completa y no se les ha permitido la libertad. Tampoco se ha respetado la decisión de junio del 2020 del Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas sobre la libertad del general Héctor Hernández da Costa, quien tiene serios problemas de salud y se encuentra en la DIGESIN desde hace 2 años. La mayoría han sido torturados. Entre las torturas se ha denunciado
alzamiento con las manos hacia atrás o en forma de bulto, golpes con palos, bates, asfixia por inmersión, asfixia con bolsa plástica, electricidad en genitales, aplicación de polvo lacrimógeno en el rostro, cortes en la planta de los pies, desnudez forzada en ambientes fríos, amenazas de violación, en algunos casos violaciones con fusil o un palo, restricción de alimentos y agua potable por más de 24 horas, aislamiento prolongados en lugares oscuros e insalubres. En cuanto al estado de salud, algunos, como mi hermano, presentan hipertensión, cálculos renales, problemas respiratorios, hongos en la piel, y otros presentan pérdida paulatina de la visión, pérdida de la movilidad de las manos, insuficiencia renal, sarna, dermatitis, desnutrición, debilidad muscular, problemas en la columna, envejecimiento prematuro, pérdida de cabello. Hay un general que tiene cáncer y sin embargo no le dan medida humanitaria, y algunos tienen depresiones con tendencia al suicidio, los cuales varios ya lo han intentado. Mi hermano también tiene nacionalidad peruana y a pesar de las numerosas notas diplomáticas enviadas, nunca se le ha permitido la protección consular, como a ningún militar con otra nacionalidad. Asimismo, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde octubre del 2018, así como toda la DGCIN. Su caso fue denunciado ante la Corte Penal Internacional, la Oficina de la Alta Comisionada, la Cruz Roja Internacional, los grupos de trabajo sobre la detención arbitraria y la tortura de las Naciones Unidas, la Asamblea Nacional de Venezuela, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo de Venezuela, la Defensoría del Pueblo en el Perú, los medios de comunicación nacionales e internacionales, y ahora es el caso número 13 del informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas. A pesar de todo esto, nada ha impedido que se le sigan violando sus derechos humanos. Pedimos auxilio a la comunidad internacional, en primer lugar para lograr la liberación inmediata de los presos políticos militares, y en especial de las 37 víctimas de la tortura, cuyos casos fueron presentados en el informe de la Comisión Independiente de las Naciones Unidas. Pedimos justicia y reparación a las víctimas y su familia, en especial en el caso de la muerte por torturas del capitán Acosta Arévalo, donde no hay ni un solo imputado por torturas y su familia aún no ha tenido reparación. En tercer lugar, pedimos que se le solicite un informe especial a la Oficina de la Alta Comisionada en Caracas sobre sus gestiones para la protección de los derechos humanos de los militares víctimas de la tortura, desapariciones forzadas y detención arbitraria, cuyas violaciones de derechos humanos y debido proceso se han incrementado a pesar de su presencia y cooperación técnica en Venezuela. Y por último, solicitamos también el ingreso inmediato a Venezuela de los relatores de las Naciones Unidas sobre la tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y el relator sobre la independencia judicial. Muchas gracias. Gracias, señora Molly. Y a continuación tenemos el testimonio de la señora Maudie Osío, viuda del concejal Fernando Albán. Comisionado, disculpe, vamos a poner un video que nos habían pedido de perdón, colocar. Perdón. Sí, vamos a poner un video que tiene que ver en relación con los militares privados de libertad y que guarda relación en la forma del trato que tienen con ellos. Adelante. Mi nombre es Sandra Hernández, soy esposa del sargento mayor de tercera, Bandre Figueroa Luis Alexander, de 33 años de edad, recluido actualmente en Ramo Verde. Fue detenido el 21 de enero del año en curso, trasladado al DGCIN. Al llegar al lugar, le taparon los ojos con una tela y sobre eso colocaron una carpeta sellada con tirro. Le colocaron las esposas lo más apretado posible. Lo colgaron en una señorita, mientras estaba colgado lo golpeaban con unas manoplas de metal o con un bate o con cadenas, lo colgaban de los pies y seguían golpeando hasta que se desmayaba, luego lo mojaban y lo colocaban electricidad para despertarlo, lo asfixiaban con gas lacrimógeno y una bolsa plástica, intentaron violarlo con un palo, lo electrocutaban hasta que se defecaba y lo obligaban a comer sus heces fecales, cosa que era imposible, ya que no paraba de vomitar. Eso que vomitaba caía en un envase y lo obligaban a tomárselo. Estuvo así aproximadamente 15 días en el DGCIN. La tortura era tanto física como psicológica, mañana, tarde, noche.
no había horario, lo tenían en un sótano oscuro, donde no le daban agua, donde no le daban comida. Pasaba hasta 2 días en un cuarto donde la luz estaba encendida día y noche y era imposible coordinar los pensamientos, y llegaba un momento que él decía que se estaba enloqueciendo porque ya había perdido noción de espacio y tiempo. Y aunque mi esposo no se encuentra en DGCIN, aún está afectado. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que eso es muy revelador de lo que ha pasado el sargento Vandres y conjuntamente igual muchos de los que están en los diferentes calabozos de el régimen en nuestro país y que han sido calificados en los diferentes informes, tanto de la alta comisionada como de la Fact-Finding Mission, de un patrón sistemático de tortura. A continuación, ahora sí, tenemos el testimonio de la señora Maudie Osío, viuda del concejal Fernando Albán. Adelante, señora Maudie. Buenos días. Agradezco la presencia de todos ustedes y la oportunidad que me están dando de plantear mi caso. Que viendo los relatos que me antecedieron, Dios ha sido como misericordioso con nosotros, al llevarse tan rápido a mi esposo. No sé, hasta ahora todo lo que habrá sufrido, pero viendo la continua violación de derechos, tortura a que actualmente están siendo objeto familiares de Molly, en este caso que nos acompaña, lo que pasó el diputado Renzo, de verdad que solo pienso eso, que Dios fue bueno con nosotros. Mi esposo, Fernando Albán, viajó en el mes de agosto del 2018 para la ciudad de Nueva York, donde estábamos sus 2 hijos y yo, que meses atrás tuvimos que salir de Venezuela por causa de persecuciones, de amenazas, y para resguardo de nuestros hijos vinimos a este país. Él estaba aquí a partir del mes de agosto. En el mes de septiembre coincidió con la reunión general de las Naciones Unidas. Mi esposo era dirigente de Primero Justicia, formaba parte de la junta directiva, fue fundador del partido, era concejal del municipio Libertador en Caracas, presidente de la comisión de cultos del consejo, además de político, era hijo, esposo, padre. Coincidió con la reunión aquí con dirigentes del partido, de la oposición venezolana, y estuvo acompañándolo en reuniones en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aquí en Nueva York. El 5 de octubre del 2018, él regresó a Venezuela. Él culminaba allí su gestión en el Consejo, quería terminar su gestión allí, hacer la entrega como debe ser las cosas y regresar con nosotros a estar con su familia. Allí fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. El día 5 sufrió de una detención arbitraria. Posteriormente estuvo desaparecido más de 24 horas. El día 6 se comunicó conmigo, lo dejaron comunicarse conmigo a final de la tarde, más de 24 horas sin saber dónde estaba. Me dijo que estaba en el SEBIN, en el piso 10 del SEBIN de Plaza Venezuela.
que lo estaban inculpando de magnicidio, traición a la patria, todos los cargos que al diputado Requesén lo están imputando, a él también lo querían imputar, y que el día siguiente iban a presentarlo en los tribunales para imputarle esos cargos. Me dijo que estaba bien, que no me regresaba, que me quedara aquí, que esto iba a ser para largo, que lo estaban presionando para que inculpara a Julio Borges de todos esos delitos del magnicidio frustrado que hubo en el mes de agosto, pero que él no tenía nada que ver con eso y que él no sabía nada de esa situación, pero que él estaba allí. Y se oía la gente que estaba alrededor de él, que estaba oyendo nuestra conversación. Posteriormente, el día siguiente, domingo 7, lo trasladaron a los tribunales, pero no hubo despacho, no pudo ser presentado, estuvo con los abogados. Por supuesto, estaba preocupado por todo lo que se le venía. Mis cuñadas en horas de la tarde intentaron entrar y les fue permitido entrar a una de ellas al SEBIN, al piso 10, lo vio, él estaba bien, por supuesto preocupado, pero no manifestaba ningún tipo de otro, no sé, alguna presencia o una situación distinta, pues solo, bueno, muy preocupado. El día lunes lo iban a presentar nuevamente a los tribunales y en eso estaba en espera. Yo tenía la esperanza de que mi esposo lo liberaran porque, bueno, no tenía nada que ver con lo que se le estaba inculpando. Y pues no fue así. El duro golpe que, por cierto, que Julio Borges, amigo de la familia, amigo personal de mi esposo, fue el que me dio la información de que mi esposo supuestamente se había suicidado, se había lanzado del piso 10 del SEBIN en Plaza Venezuela. Desde ese primer momento yo, por supuesto, negué totalmente. Mi reacción fue, lo mataron. Nosotros somos una familia practicante, católica, mis hijos y nosotros nos hemos criado con valores, eso es para mí imposible que pudiera ser de esa forma. Desde allí comenzó, bueno, nuestra lucha para poder tener algún acceso al expediente, a los abogados. No se le permitió nada. A mi esposo en 72 horas se le violaron todos sus derechos. En el informe así me lo ratifica todo lo que los familiares pensamos y tenemos la certeza de que ocurra así, lo ratifica el informe de la Comisión de los Hechos. Es el caso número 10 que allí plantean y enumeran taxativamente todas las irregularidades de las que fue objeto la aprehensión y la muerte de mi esposo, detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, presunción de tortura por la muerte y también muerte en custodia bajo la responsabilidad del organismo del Estado. De verdad que viendo todo, como le decía, todas esas imágenes, todo ese dolor que los familiares y los detenidos y toda la cantidad de fallecidos que este régimen ha causado en Venezuela, me resta es pedirle, exhortar a la comunidad internacional de que hagan lo posible y lo imposible para que esto no siga ocurriendo. Hay mucho miedo en Venezuela para denunciar, hay mucho miedo para ir en contra del gobierno porque los familiares están allí, están presos, la gente no puede protestar, la detienen, pero en sus manos está la comunidad internacional de que esto no siga sucediendo. De verdad que
hay que hacer algo, no solo que quede en papel, no solo que se haya renovado, que son pasos importantes y es una luz, como yo lo he dicho, al final del túnel, de que se está haciendo algo y se está evidenciando que son criminales de lesa humanidad. Esto no es puntualmente unos casos, otros no, esto es consecutivo, esto sigue sucediendo en Venezuela y ha sucedido. De verdad que yo les agradezco. El mismo informe exhorta a la Corte Penal Internacional, a la jurisdicción internacional, para que se haga eco y se materialice lo que realmente todas las víctimas y familiares requerimos, que es la justicia. La justicia para todos, no solo para el caso mío, por supuesto, sino para todos las personas y los familiares que este régimen de Nicolás Maduro ha causado tanto dolor a Venezuela. Gracias por la oportunidad. Gracias, señora Meudi. Y siempre que oímos sus testimonios, lamentamos en verdad la pérdida de ese ser querido. Y a todas las personas que nos están escuchando, que han por lo menos detenidamente escuchado a cada uno de estos testimonios, yo le diría, por lo menos le preguntaría al diputado Renzo Prieto. Esto que está aquí son las reglas mínimas de tratamiento al recluso. Esas reglas mínimas llevan el nombre de una persona que se llama Nelson Mandela, que son emanadas de Naciones Unidas y tiene que ver con lo que son las garantías y los derechos de una persona cuando se priva de libertad. Usted, por lo menos para complementar, además de todas las cosas que ha expresado, pudiera decir si en el momento de la detención se respetaron algunas de estas reglas que contiene esta norma internacional. Bueno, pues yo creo que ni de esas ni de ningún otro tipo, ya que en el momento en que uno es detenido, pues ni siquiera uno primero tiene derecho a llamar a un familiar, a una llamada, y ni siquiera eso se lo permiten a uno. Le hacen al privado de libertad pues que firmen los 12 derechos del imputado sin permitirle ni siquiera que se cumplan ninguno de esos derechos. En esas reglas, pues, incluso como la que está en la ONU y en la OEA, entonces, en cuanto al tema del recluso, donde se le tiene que permitir 1 hora al día, aunque sea al aire libre, hacer ejercicio, nada de eso se le ha permitido. Simplemente vivimos en lugares donde, no digo, en un calabozo donde no se distingue ni siquiera el día y la noche, no hay aire natural, como dice la compañera, donde se encuentra su hermano. Eran unos lugares igualito como lo explicó ella, así igual se vivía en parte se vino el helicoide, que si se apagaba el aire acondicionado o durábamos días sin él o se iba a la luz, pues el calor era infernal, era demasiado, tanto que no se podía ni caminar, se debería estar quieto y las condiciones eran tan delicadas que incluso un capitán de la Marina terminó sufriendo un infarto en los pasillos del helicoide, debido a que no había entrada de aire natural, no había aire acondicionado, no había nada, y esta persona, pues, que sufría la tensión, terminó cayendo de un infarto en el pasillo B de los calabozos del helicoide. Gracias a Dios, pues, no falleció, terminó estando en el hospital militar hasta todo el tiempo, ya que si regresaba, fallecía ya. Entonces ninguna de las normas se respeta, ni el de la visita, nada. A pesar que han querido tratar de demostrar algo, que incluso en una de las me dio risa que yo estaba preso, y me da risa el cinismo de estos criminales, que una foto que ellos mostraron ante la ONU, creo que fue entre la ONU, yo estaba detenido, y me dicen que salía yo en la foto, salía Daniel Ceballos, por eso tener la imagen que ellos mostraron y nos identificaban a cada uno. Se encontraba John Goicoechea, se encontraban 2 polichacados, se encontraba el que era concejal José Vicente García del Táchira y se encontraba el señor de Sousa.
Todas estas personas, para la fecha que mostraron esta foto, demostrando que diciendo ellos que se nos respetaban los derechos humanos y que nos encontrábamos en un aire libre, nunca dijeron que ahí me encontraba yo, siendo diputado a la Asamblea Nacional, respetándome la inmunidad parlamentaria, que ahí se encontraba el concejal del municipio de San Cristóbal del estado Táchira, José Vicente García, quien se encontraba con boleta de excarcelación y que nunca le habían hecho y lo habían dejado privado de libertad, a pesar de tener medida sustitutiva de libertad. Se encontraban los dos polichacados, que también contaban con un beneficio desde la presentación y que aún así pasaron más de un año privados de libertad y que uno de ellos fue el torturado que mencioné hace rato. Estaba de Sousa, que es un señor que sufría en ese momento cáncer, todavía está bajo tratamiento y que nunca se le daba su medida humanitaria, o al menos, si lo iban a dejar privado de libertad, se le diera el tratamiento debido para poder controlar la enfermedad. Estaba Daniel, quien era un alcalde, el alcalde del municipio de San Cristóbal, que fue destituido ilegalmente, encerrado y dejado todo privado de libertad por más de 4 años. Y John Goycochea, un líder que todo el mundo lo conoce por la lucha estudiantil que llevó y le egresó en el 2007, y que lo privaron de libertad, como al resto de los que estamos ahí, sin ninguna prueba y sin ningún elemento de convicción. Entonces estaban mostrando una foto ante el mundo donde decían que respetaban los derechos humanos, y en la misma foto que ellos mostraron, están demostrando que la violación de derechos humanos era real y era demostrada por ellos mismos a través de esa imagen. Muchas gracias, diputado. Y además de eso, para complementarla, para todas las personas que nos escuchan, el diputado Renzo Prieto tiene inmunidad parlamentaria, es un diputado electo por su región, por el estado Táchira, y hay un procedimiento especial establecido en el artículo 200 de nuestra Constitución para el proceso de una persona, de un diputado, para por lo menos se pueda procesar lo que es quitar la inmunidad parlamentaria para su proceso, que en ningún momento eso ha sido realizado porque se le han violado cada uno de sus prerrogativas que tiene en la Constitución. Si algo, les haré llegar la imagen para que la vean en breve, cualquier cosa. Gracias, muy amable, señor diputado. Señora Molly, usted ha relatado una situación no solamente de los presos, de todos los presos militares, sino puntualmente en la de su hermano, el capitán Luis de la Sota, de la situación como lo han mantenido en las diferentes mazmorras que tiene el régimen para lo que es el amedrentamiento, manteniéndolos en una situación inhumana, degradante, donde se le violan todos sus derechos humanos y en las cuales con toda esa forma como usted lo narró, que tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana, que tiene medida, incluso una resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, diciéndole que su detención fue arbitraria y debe ser puesto en libertad. Y además de ello, aparece en el informe de la FAFA-ID Mission, en el caso número 13, como usted lo dice, y en los actuales momentos, en vez de actuar los órganos nacionales, por el contrario, lo que ha sido es más sufrimiento y más castigo, obviando totalmente lo que son estas resoluciones y esta falta de cumplimiento de lo que son estos dictámenes de estos organismos internacionales y que se tienen que cumplir no solamente por los compromisos que hay a nivel internacional. Usted que por lo menos ha tocado cada una de estas puertas y que incluso ha hecho puntualmente 3 llamados en su exposición, ¿cómo usted narraría y calificaría, en vista del detalle que ha brindado, lo que ha sido el mecanismo de actuación en cuanto al trato a los militares en nuestro país? Pero los militares, en el caso de Venezuela, han sido los más afectados porque no es un secreto que pues ni los civiles ni los políticos quieren a los militares. Y con mucha razón, porque de verdad no
no han protegido a la ciudadanía venezolana. Pero también queda entendido que no todos los militares son así o son criminales. Hay militares que han respetado la Constitución, que se han enfrentado a la corrupción, a la politización y a la destrucción de la Fuerza Armada. Y esos son los militares que en estos momentos están siendo torturados y detenidos. A ellos se les trata como traidores a la patria. No importa si denunciaron corrupción o cualquier cosa. Son traidores a la patria y son enemigos. Y por eso es que las torturas han sido más fuertes con ellos. Yo quiero hacer resaltar que no solamente, o sea, aquí se ha violado los tratados internacionales, no solamente la Carta de las Naciones Unidas, sino el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Viena, el Protocolo de Estambul, el Protocolo de Minnesota, y todas estas partes, los instrumentos que tienen internacionales para proteger los derechos humanos. Y en realidad no ha pasado así. No nada ha servido para proteger o para evitar la tortura en Venezuela. Y quiero aprovechar este espacio para que haya una reflexión sobre eso, de por qué llegamos hasta esto y qué hubiésemos hecho para que no sucediera. Está sucediendo en estos momentos, lo declaramos en el informe, estamos corriendo un riesgo. Mi hermano corre un riesgo al yo denunciar su caso, pero si no lo denunciamos, ¿cómo se enteran de qué está pasando? Y bueno, sí, la situación es bastante frustrante para la familia militar porque son perseguidos, a ellos se les quitan el sueldo, los expulsan de las Fuerzas Armadas, no pueden ingresar ni siquiera a los hospitales militares, los hijos no los ven, no tienen dónde decir, mira, protégeme mis derechos porque nadie se ocupa de ellos. Yo particularmente he hecho todas las denuncias en el Ministerio Público al frente de Tarek William Saab, que él dice que eso no es así, que protege los derechos humanos, y yo tengo todas las pruebas y se las di a la misión de que están las denuncias. La última denuncia fue el 21 de julio sobre las torturas y la situación de mi hermano, y supuestamente designaron una fiscal nacional que fue a la DGCIM, pero no la dejaron entrar porque había coronavirus, es decir, aún habiendo coronavirus ni siquiera se manifiesta. También incluso con la Defensoría del Pueblo, nunca en estos 2 años ellos han respondido a alguna denuncia. Y en los tribunales militares nosotros hemos puesto la denuncia y hasta el mismo general, el presidente de la Corte Marcial la firma como recibida de los tratos crueles e inhumanos que ha sido el producto de mi hermano, del traslado a la atención médica. Es decir, a los militares se les sentencia a muerte, una muerte muy lenta y muy triste para todos nosotros. Gracias, señora Molina, por la respuesta. Y aprovechando que usted cita de lo que ha sido por lo menos esa violación y de tratados internacionales, en lo que tiene que ver en el caso del concejal Fernando Albán, el caso número 10 del informe de la FAFSA Mission, que en lo que tiene que ver con todo el procedimiento que se hizo para las investigaciones, se hizo en base a lo contenido en el protocolo de Estambul y en el protocolo de Minnesota. Eso sería una pregunta para la señora Mewdy. Y hace poco tuvimos noticia que hay un abocamiento en cuanto al caso del concejal Fernando Albán. Adelante, señora Mewdy. Sí, bueno, en el caso de mi esposo, ningún convenio de derechos humanos se ha respetado, ni en Estambul, ni el de Minnesota. Ahí se han violado todos los derechos, inclusive hay una indefensión total hacia los familiares porque no hemos podido ni siquiera a través de los abogados obtener expedientes, detalles de la autopsia. Más bien lo que hemos tenido es más represalias del régimen. Los abogados tuvieron que salir del país por persecución. Mi oficina de 22 años de ejercicio profesional fue allanada, mi casa fue allanada. Esa fue la respuesta que hemos recibido y no se ha cumplido ni se han respetado ningún derecho ni a familiares ni a la víctima directamente. Con respecto al informe de la comisión independiente, de verdad que en el caso de mi esposo detalla, puntualiza una cantidad de
procedimientos que no se cumplieron, por ejemplo, en el caso de la autopsia realizada que ellos establecen claramente ahí que no cumplió con ninguno de los parámetros internacionales para la autopsia, que estando bajo custodia del régimen y del SEBIN, de los funcionarios del SEBIN, la responsabilidad directa por el fallecimiento de mi esposo es de ellos y tienen que dar respuesta para eso. Y imagínense que dicen que mi esposo se suicidó, pero la supuesta ventana donde él se lanzó del piso 10 no tiene ninguna huella de mi esposo. Más bien hay unas huellas de algún funcionario allí. O sea, este informe ratifica totalmente lo que nosotros sabemos que fue lo que pasó. No sabemos el detalle, no sabemos el nivel de tortura, eso no nos han permitido. Yo en el 2018, a finales del 2018, solicité ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la exhumación del cadáver, el traslado para acá, para Estados Unidos, donde estamos su familia, el que se hiciera una autopsia independiente con médicos independientes para saber las causas efectivas de muerte, porque hay dos versiones del acta de defunción, las dos tienen dos versiones distintas, firmadas por médicos distintos que no concuerda el nombre y los datos del médico con lo que está registrado en el CNE, por ejemplo. Bueno, demasiadas contradicciones desde un principio, con la versión que dijo el fiscal en ese momento, Tarek Williams, que se había pedido el baño y a través de la ventana del baño se había lanzado. El ministro de Relaciones Interiores en ese momento, Reverol, dijo que se había lanzado de una ventana. O sea, unas contradicciones llegaron al extremo en ese momento de amenazar públicamente Tarek William Saad de que el que hablara de que la muerte de Fernando Albán no había sido suicidio, sino un asesinato, iba a ser detenido. Por ello salieron una cantidad de diputados, la diputada Dinora Figuera, amiga personal, varias personas tuvieron que salir del país por esa misma persecución, por reclamar, por saber la verdad que había pasado con mi esposo. Eso es lo que ha pasado. Con relación a la detención de dos funcionarios de custodia que en ese momento, y así cerraron para ellos, estaba cerrado el caso, que lo acusaron en ese momento de abandono del reo, que no cumplieron su deber de custodia, eso lo acaban de revocar, llevándolo a un delito menor que tomando a estos dos funcionarios como unos chivos expiatorios para decir que el caso estaba cerrado, que ya no había nada que investigar, y ahora, después de 2 años de ocurrido, el Tribunal Supremo revocó todas las actuaciones y llevó al inicio, porque beneficia básicamente a esas dos personas que le imputaron esos cargos, que es una pena de 6 meses, que yo me imagino que no cumplieron o están libres, y ahora le sobreseyeron esa causa. Pero no ha habido ningún tipo de acompañamiento, de información, de contacto en absoluto con los familiares ni con el caso de mi esposo. Gracias, señora Meudi. Creo que ante este foro tan importante que han hablado las víctimas, el caso del diputado Renzo Prieto, el caso de la señora Molly de la Sota, que incluso lo extendió a todos los 133 presos militares y otros presos políticos, además de la situación que fue sobre el concejal Fernando Albán. A mí me restaría simplemente, para finalizar, preguntarle a cada uno de una manera muy corta su respuesta, porque ya estamos finalizando. Señora Molly, ¿cómo usted le pudiera decir a la audiencia cómo fue Luis de la Sota como hermano? ¿Cómo es?
Bueno, nosotros venimos de una familia con valores morales. El principal valor de mi hermano es la familia. Es un hombre, siempre amó y abrazó la carrera militar. De hecho, él pasó primero por la universidad y después mis papás no querían que fuese militar, pero eso era lo que él decidió. En su tiempo libre, de hecho, era instructor de natación y trabajaba y estudiaba hasta que fue a la Escuela Naval. Ama profundamente a Venezuela y les quiero contar una anécdota para que vean lo que son los militares constitucionales en Venezuela. En los sótanos de la DGCIN no hay actividades religiosas ni nada. Ellos los llaman los soldados de Cristo. Todos los días a las 3 de la tarde ellos rezan el rosario, oran por su libertad y oran por Venezuela. Son profundamente valores familiares del honor, del respeto y de la patria. Eso es lo que tenemos nosotros en los sótanos, en las celdas infrahumanas, de Ramo Verde, La Pica, la DGCIN, el SEBIN y la Santana. Gracias, señora Molly, por dar ese perfil de su hermano. Y señora Mewdy, ¿quién igualmente, de una manera muy corta, quién fue Fernando Albán como padre, como esposo? Mira, Fernando Albán fue un padre y un esposo dedicado. Su razón de ser eran sus hijos, la educación de sus hijos, que fuesen hombre y mujer de bien. Eso le quitaba el sueño. Fernando también fue político, pero usó la política para el bien común. Fernando tenía una responsabilidad social y así lo materializó a través de la Iglesia Católica, con una olla solidaria que hacía todos los domingos para ayudar a las personas más necesitadas. Tenía un programa en el consejo llamado Un Kilo de Amor, que se la pasaba, los que lo conocieron a Fernando, se la pasaba pidiendo un kilo de algo a alguien para esa olla solidaria, para que pudiera llevarse un plato de comida a los más necesitados. Ahí se atendían 400 personas, cada vez fue mucho más por toda la crisis que está viviendo Venezuela. Fernando creó una orden, la orden El Buen Samaritano, de una manera de incentivar a todas las personas, organizaciones, a ayudar al más necesitado, a tenderle una mano. Ese era Fernando Albán. Él usó la política para eso. Un hombre bueno, duro de carácter, sí, porque le gustaban las cosas bien hechas, pero ese era. Familiarmente, mi esposo era un padre activo, estaba en todo el día a día de la familia, de sus hijos, de lo que hacíamos, es una falta bien importante y muy grande para nosotros, pero eso, él dedicó la política para ayudar a las personas. Gracias. Gracias, señora Mewdy. Muy amable por dar este perfil de Fernando. En paz descanse. Y Renzo, el diputado Renzo, quisiera terminar con usted en lo que tiene que ver con su responsabilidad como diputado, como luchador, que se ha mantenido firme en sus convicciones e ideales. ¿Qué mensaje usted pudiera enviarle a nuestro país en vista de todo lo que ustedes han expresado y lo que ha comunicado la comunidad internacional en el sistema interamericano y en el sistema universal de los derechos humanos? No, es un mensaje para todos los compañeros, todos los ciudadanos y los que hemos vivido bajo esta situación, y es de seguir adelante, porque más allá de lo que vivamos, más allá de lo que pasemos, hay que continuar, principalmente por lo que hemos vivido, para que no se repita a otros ciudadanos, no solo en Venezuela, sino en el mundo, y evitar ese círculo vicioso de pronto de que vuelva, después que conquistemos la libertad de Venezuela, se vuelvan a repetir. Tenemos que evitar que estas cosas pasen, tenemos que evitar que esas cosas sucedan, y lo mejor que podemos hacer
es avanzar, no dejar de luchar, seguir buscando los mecanismos que estén a nuestro alcance para poder conquistar la libertad que tanto deseamos, y también que mantengamos las esperanzas. A veces muchos dicen que las perdemos, a veces decimos que bueno, que en qué nos podemos esperanzar. Y yo pues me esperanzo es en mí, en darme cuenta que a pesar de todo lo que hemos pasado durante todo este tiempo, yo sigo aquí, seguiré aquí, luchando y seguiré avanzando. Toda la esperanza la pongo en mí, más allá de otras personas. Entonces, mientras estemos en confianza de que nosotros somos capaces de avanzar, sabemos que otros se unirán a nosotros, otros se mantendrán, por muy difícil que sea. Entonces, no nos desilusionemos porque la vida es una. Y así como nos la pongan, hay que vivirla y hay que buscar la forma de cambiar las cosas malas por cosas buenas. Y espero que pronto, pues, todos los que han pasado por las cárceles injustamente y los que aún se mantienen en ellas, puedan reencontrarse con sus familiares. Lamento mucho lo de la señora Meudi, quien yo pues a veces le digo a las personas que yo he tenido la dicha, a pesar de lo que he vivido, de volver a abrazar a mis padres, de volver a abrazar a mi sobrino, a mi hermana, a quienes amo mucho, aunque no puedo abrazar a mis hermanos, ya que como todo lo que pasa en Venezuela se encuentra fuera del país, sé que después de varios tiempos, no sé cuántos años más me llevará, volveré a abrazarlos a ellos también. Lamentablemente ella no puede abrazar hoy a su esposo, y esas son las cosas por las cuales debemos enfrascarnos más en esta lucha y no abandonar a los que les quitaron la vida, a los que le arrebataron su ser querido y que no van a poder, lamentablemente, volver a estar con ellos. Por ello es que debemos mantenernos con mayor firmeza y con mayor contundencia en esta lucha. Muchas gracias, diputado. Y para cerrar, simplemente yo diría tres cosas fundamentales en toda esta actividad tan importante que ha organizado la Embajada de Venezuela en Estados Unidos y la misión permanente de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Creo que es importante un mensaje que envían hacia la comunidad internacional. Tienen todos los mecanismos y todos los elementos para que esto se replique en cada uno de los países en que no puede haber otra vez una repetición en nuestro país sobre este tema. Y sobre todo, cuando la FAFSA Mission abre el abanico de la jurisdicción universal, yo creo que los países que han suscrito y ratificado la Convención contra la Tortura y han aplicado esta jurisdicción, ellos pueden adelantar con este informe que tienen en sus manos este tipo de acciones, porque sería una respuesta que se le da a todas las víctimas. Otro mensaje muy importante es a todas las víctimas que ahorita están en silencio, que simplemente vean este ejemplo de la señora Molly, de la señora Meudi, del diputado Renzo Prieto, que todavía siguen manteniendo la voz y que son una voz de los que no tienen voz en nuestro país, para que eso se replique y se animen a seguir denunciando, y sobre todo por la extensión del mandato de la FAFSA Mission. Y uno tercero, que es muy importante. Ustedes son la luz de la esperanza que tienen muchas víctimas en nuestro país contra todos los malos tratos crueles, degradantes, la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, lo que tiene que ver con las detenciones arbitrarias. Y desde el gobierno interino, a través de la Comisión de Derechos Humanos y a través de sus representaciones diplomáticas, siempre van a estar acompañadas y siempre las estaremos acompañando. Y a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias por habernos, por lo menos, estado en este foro tan importante donde hablan las víctimas, y mi reconocimiento al excelentísimo embajador Carlos Vecchio y al excelentísimo embajador Gustavo Tarre por esta oportunidad tan importante para seguir llevando este tipo de evento a nivel internacional. Muchas gracias, muy amable por habernos estado con nosotros acompañando. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias.